Muy buenas tardes, arquitecto Sara de Atienzar. Estamos encantados desde el equipo de Entre Rayas en alianza con Briseida Haga Arquitectura, quien el día de hoy le va a hacer algunas preguntas en el marco de la revista 140 llamada Arquitectura con Sustancia Femenina, el cual este número fue conceptualizado y a razón del mes de la mujer, en realidad el día 8 de marzo que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. A razón de este día, en el marco del Día Internacional de la Mujer, hemos convocado a un grupo de mujeres que tienen un gran aporte, una trayectoria de valor y particularmente en el campo de la arquitectura. Es por ello que el día de hoy le presentamos al arquitecto Sara de Atienzar, le damos la bienvenida y agradecemos su tiempo y disposición por estar aquí. Bienvenida, arquitecto. Bueno, muchas gracias, Briseida. Yo siempre tengo especial, vamos a decir, afecto por la revista Entre Rayas, yo le conozco su trayectoria desde sus inicios y me parece un aporte extraordinario a la arquitectura venezolana. Nos hace mucha falta esta revista. Y les agradezco la entrevista. Gracias a usted por su tiempo, disposición y sobre todo paciencia por tantos obstáculos que vamos sorteando todos y cada uno de nosotros, ¿no? De hecho, esa es una de las virtudes de la mujer arquitecto, más allá de, por supuesto, la arquitectura, los actos profesionales de la arquitectura, es uno de los valores que se resalta de la mujer arquitecto, el cual en muchos casos es la resiliencia. Voy a comenzar con algunas preguntas, eh, digamos de ¿Cómo lo no? general a lo particular, ¿ok? Algunas son muy generales, como por ejemplo, si nos puede contar muy brevemente cómo o de qué manera, en qué momento Sara Atienzar decide estudiar arquitectura y comenzar este gran camino. Bueno, mira, yo no, yo no recuerdo que hubo un momento que yo decidí estudiar aquí, como que me llegó una inspiración. No, lo que pasa que yo siempre estuve muy en contacto con la arquitectura y con la construcción, porque sabes que mi papá era dibujante técnico. Entonces, para mí todos lo que eran, porque mi papá me explicaba cuando hacía los proyectos, cuando los dibujaba, y yo toda mi infancia estuve entre planos. Mi padre trabajaba muchas veces, se traía trabajo a la casa y, y yo de bien chiquita, esos planos que mi papá desechaba, que eran unas sábanas, yo me hacía vestidos con esos planos y jugaba con eso. Entonces, para mí fue, yo me sentaba al lado de mi papá y yo lo veía dibujar. Y entonces para mí fue tan fácil, que yo saliera del bachillerato y me inscribiera en la Facultad de Arquitectura, porque además en esa época, era muy fácil. Uno podía elegir sin ningún problema su carrera y siempre había cupo. Sí. Además, Entonces, por eso, sí, entonces por eso te digo que no fue así una decisión, fue muy fácil. Yo fue natural, entré muy natural. natural, entré como pez en el agua. Es más, a mí no me tenían que explicar dibujo técnico ni nada de eso. Yo sabía imaginarme cómo se hacía un corte, una sección, o sea, que era una planta. O sea, yo lo tenía ahí, pues para mí fue muy fácil Lo tenía mucho más estudiar claro que arquitectura. probablemente Y sí, sí, y fue, o sea, yo supe que esa era mi vocación, pues, o sea, fue, fue afortunado, fue muy afortunada esa decisión. ¿Ves? hermosa experiencia y particular también. ¿Cuáles han sido, si es Sí. que eso es posible, cuáles han sido sus principales referentes de vida y particularmente en la arquitectura? ¿O cuáles son el día de hoy, como usted considere contarnos? O sea, mira, yo siempre he pensado que la arquitectura no es un trabajo y eso, sabes que es muy importante.
La arquitectura para mí no es un trabajo, es un goce, de verdad te lo digo. Yo disfruto muchísimo mi carrera. Claro, yo luego me especialicé, pero en principio yo trabajé de arquitecto cuando vivía en Caracas y todo eso. Después, por cosas de la vida, nos vinimos para Valencia porque a mi esposo, bueno, le salió trabajos y cosas aquí. Y después yo siempre sentía mucha atracción sobre las edificaciones antiguas, ¿ves? Y, y te digo, en la escuela de arquitectura me habían enseñado muchas cosas, los profesores de historia, el profesor Gasparini, el profesor Posani, todos esos profesores de esa época, y siempre me gustó, pues, lo que era la arquitectura antigua, la restauración, todas esas cosas, y afortunadamente pude dedicarme a eso, ¿no? Y luego especializarme en eso, ¿no? Así es. Y es lo que más he trabajado en estos últimos años, ¿no? Aquí en Valencia. Así He es, en el área trabajado, de gracias a restauración Dios, y conservación de en la patrimonio. recuperación de muchísimas edificaciones antiguas de la ciudad, primero de Puerto Cabello, porque yo vivía por allá, y después cuando nos mudamos para Valencia, sí, de varias edificaciones, y continuó, ¿ves? Y continúo en eso, en ese tema. Sí. Excelente, arquitecto. De hecho, recalco justo algunas de sus palabras. Usted se desarrolla principalmente, ha desarrollado principalmente su trayectoria profesional en el área de restauración y conservación de patrimonio. De hecho, Así es, si no me equivoco, y por favor, si no corríjame, en el área de rehabilitación de espacios, particularmente de rehabilitación de edificios, ¿no? De concierto, valor de diferentes tipos de así valoración es, y de reciclaje también. ¿Puede comentarnos un así. poco al respecto y si desea también puede desarrollarnos algo brevemente acerca de algún proyecto en particular? Bueno, sí, fíjate tú, mira, yo en estos últimos tiempos he trabajado especialmente en los centros históricos, ¿no? En el de Valencia. En el de Valencia venimos ya trabajando muchos años y con distintos alcaldes, que todos, afortunadamente, que eso es una cosa muy buena, han, han comprendido pues que eso les trae el recuperar el centro histórico de la ciudad, les trae muchos beneficios, beneficios este, no tanto políticos, sino beneficios de que ellos le ven cómo la ciudad se ha ido recuperando de ser, ¿verdad? Unos centros históricos prácticamente abandonados, han visto que se pueden favorecer el desarrollo de la propia ciudad haciendo estos centros históricos. Esto, mira, en el Centro Histórico de Valencia nosotros hicimos una nueva ordenanza que entre las variables de la ordenanza, las variables de desarrollo urbano, o sea, estaba la conservación de los edificios. Y eso fue una, una iniciativa muy precoz, vamos a decirlo así, y muy innovadora, porque nunca se había hecho una ordenanza ligada al patrimonio. ¿Ves? Entonces, primero comenzamos haciendo un inventario, un gran inventario de todos los inmuebles de valor que te dije, porque los inmuebles, vamos a decir, en esos centros históricos hay de gran valor, como por ejemplo, el valor más alto es la Catedral de Valencia y las iglesias, por ejemplo. Hay un gran valor en el Teatro Municipal, que es un teatro guzmancista como los teatros de Caracas. Esos son los de mayor valor. Y hay casitas, que son casitas muy modestas, pero que realmente se han conservado porque es una casita de tipología tradicional y que son seriadas, están
juntas, y entonces tú ves calles completas en el centro de Valencia de casitas, que esas son el valor más modesto, vamos a decirlo así. Entonces, en esa escala es que hicimos ese gran inventario del centro histórico de Valencia, y eso lo hicimos vamos a decir, con el apoyo del IPC, del Instituto de Patrimonio Nacional, que nos facilitaron todas las fichas y todas esas cosas. Hicimos alrededor de 2.000 inmuebles levantamos del centro histórico. Entonces, bueno, eso nos permitió hacer una ordenanza que, como te digo, involucraba el patrimonio dentro del desarrollo, porque la gente piensa, bueno, se paraliza y se congela una zona. No se congela, ella tiene desarrollo, un Sí. desarrollo urbano, sigue teniendo desarrollo urbano, ¿ves? Pero conservando todo lo que nosotros queremos conservar. ¿Ves? Muy interesante lo que comenta, porque de hecho es gran parte de la población, para no hablar específicamente de arquitectos, e inclusive gran parte de arquitectos desconoce, ese es el gran valor que pueden tener estas pequeñas casas modestas de las cuales usted nos conversa, porque siempre hablamos de las grandes catedrales, iglesias, los teatros, y de pronto hay otras escalas que parecen pasar fuera del radar, pero que también hay un valor histórico o intrínseco en ellas, además que conllevan al sentido de pertenencia, pero si no se hace ese énfasis y no se hace ese trabajo del que usted está hablando que han hecho, pues no se muestra, no se desconoce y no hay una valoración correcta, una difusión. Y en ese sentido aplaudo muchísimo. Claro. Creo que el equipo va a estar de acuerdo con eso. Por favor, continúe desarrollando la Sí. idea que está teniendo. Sí, entonces te mencionaba que se producen unas combinaciones entre los inmuebles que, por ejemplo, um, están declarados, nosotros los llamamos IBH, Inmueble de Valor Histórico, IBH que tiene su ficha y toda su cosa, y se produce esa simbiosis vamos a decir, con edificaciones contemporáneas, ¿verdad? Y tú puedes entrar en una edificación antigua y en los patios, vamos a decir, los patios posteriores, dejar el patio centralito ahí y en los patios posteriores hacer una edificación contemporánea y que tiene un uso comercial. Y, o sea, mira, hemos hecho cosas extraordinarias en ese centro histórico. Luego estamos en el Centro Histórico de Valencia. Hay una condición especial porque te iba a hablar de la cuestión ambiental, la cuestión, vamos a decir, de que está muy de moda que las ciudades convierten calles en bulevares y jardines en los últimos tiempos, ¿verdad? En Valencia nosotros tenemos una gran ventaja. Valencia es una ciudad verde y hasta el centro histórico es verde. ¿Por qué? Porque el río Cabriales va a todo lo largo del valle de Valencia, que es un valle, vamos a decir, una ciudad con tendencia como vertical, y a todo lo largo de ese valle viene el río Cabriales, y el río Cabriales trae un bosque de galería que se llama, que trae una zona de árboles a todo lo largo y también por el centro histórico. El centro histórico está, vamos a decir, que dividido por el río Cabriales y que tiene un puente antiguo también y que pasa de una zona a otra del centro histórico. Y entonces en medio del centro histórico está ese bosque, ¿ves? Y eso es una condición muy extraña en los centros históricos que son, vamos a decir, sin árboles, son secos, ¿no? Claro, la cuadrícula existe, toda la cuadrícula original de Valencia, que está considerada por de Venezuela porque es una cuadrícula perfecta. O sea, las manzanas de Valencia son casi una hectárea. O sea, no llegan a la hectárea, pero y todas igualitas, igualitas, cuadradas, ¿no? Y, y bueno, esa trama urbana es el patrimonio más antiguo que tenemos, ¿no? Y que a toda costa lo queremos conservar.
en ese centro histórico, ¿no? Una maravilla lo que También. está comentando y estoy segura que apenas es la punta del iceberg y sería hasta motivo de ponencia, de explicación, de foro, de conversación para seguir difundiendo un trabajo que se ha hecho y en el que se sigue desarrollando. Todavía hay mucho por hacer. Sí, En ese sí. sentido, arquitecto, eh, le tengo una pregunta que va en el marco de esta entrevista y sin embargo es inherente a su persona como mujer. ¿Usted cree que Ajá. ha cambiado algo o varias cosas, no sé, desde su punto de vista, o quizás no ha cambiado la participación de la mujer en el área en el que se encuentra usted o en el área de la arquitectura en general? ¿Ha cambiado desde que usted egresa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela hasta el día de hoy? Esa participación profesional. Bueno, yo no la he percibido. ¿Sabes qué? Las mujeres entramos en la arquitectura venezolana en la época que yo estudié, ya ahí se empezó a ver la gran cantidad de mujeres que estábamos estudiando arquitectura. Y yo te digo que yo no he sentido el rechazo por ser mujer, yo nunca lo he sentido en mi carrera, nunca. Yo he tenido las mismas, considero, las mismas oportunidades que cualquier hombre, porque siempre he considerado, yo lo puse en el cuestionario, que eh, no se trata de si uno es hombre o mujer, no se trata de eso, yo, por lo menos es lo que yo pienso. Se trata del talento que uno tenga. Lo puede tener una mujer o lo puede tener un hombre, o no lo puede tener una mujer o no lo puede tener un hombre. Tú como arquitecto sabes que la arquitectura hay que tener una condición especial para ser exitoso, para sacar una carrera de arquitectura, ¿ves? Porque en la arquitectura entra la cuestión de la creación, o sea, de, de que tú haces una edificación que tiene que tener, yo siempre digo lo mismo, que tiene que tener lo que dijo el romano Vitruvio de hace más de 2000 años, que es una edificación que es firme, útil y bella. O sea, cuando tú dices que es firme, útil y bella, ahí hay una gran creación que tú te sacas de tu talento y de tu capacidad y Y un de tu conjunto de preparación, habilidades. sacas Así una es. edificación nueva. Así es. Así ¿Ah? es. Pero Totalmente. de eso no importa que uno sea mujer, o sea, que uno sea hombre o que sea mujer. Yo he visto, eh, lo- después fue que yo me puse a dar clase y estuve como más de 16, 18 años dando clase aquí en Valencia, en la Universidad José Antonio Páez, en arquitectura. Y ahí he visto de todo, mira, he visto mujeres brillantes y hombres absolutamente tapados que no podían combinar nada. O sea, ¿qué te digo? Eran totalmente negados para el diseño. Entonces, por eso te digo que la cuestión está en las personas. Y yo siempre he pensado que nosotras las mujeres no debemos, ¿cómo te digo? Nosotras no somos feministas ni nada de eso. Yo lo que siempre pienso es que nosotras somos iguales a los hombres, o sea, yo lo que quiero es la igualdad, ¿verdad? Porque, bueno, depende del talento que uno tenga, pero somos iguales. Y yo no he notado que yo haya sido rechazada porque vayan a poner en mi trabajo a un hombre, no, porque nunca lo he sentido, nunca lo he notado. Y que hay sí mucha más cantidad de mujeres que somos arquitectos y diseñadoras, pues claro que sí, El por día de hoy los supuesto. números han cambiado y tiene toda la razón. De hecho, una de las premisas de la conceptualización de la revista número 140, en la que he estado directamente involucrada y desde luego organizada y promovida por la revista, por el equipo de Entre Rayas, es que no estamos hablando de la mujer como ex sexo débil o como, como un ente
en donde no tiene oportunidades. De eso no se trata. Se trata al contrario, se trata de que las oportunidades se buscan, de que la preparación y la formación quizás da el mejor equilibrio para toda esta equidad de género, para toda la igualdad de oportunidades, y no se trata precisamente de que las mujeres pues tienen menos salario que los hombres por tal razón, sino que hay todo un tema transversal de preparación, de habilidades, de meritocracia, o sea, hay todo un tema distinto, el enfoque es muy distinto y acompaño sus palabras en ese sentido. En ese sentido, desde el equipo de Bueno, sí, yo estoy de estamos acuerdo con todo eso que me has haciendo, dicho. estamos, digamos, en la misma sintonía. Independientemente de que no lo hubiésemos estado, se respeta completamente los puntos de vista, que eso también es parte, ¿no? De todo esto, ¿no? Eh, en ese Bien. sentido, y acompañando un poco su punto de vista en este caso particular, me encantaría que por favor nos comparta, ya que esta entrevista se va a publicar en YouTube y se va también, digamos, a lanzar por las redes sociales, que nos comparte un poco su experiencia en el Congreso de la UIA, que es la Unión Internacional de Arquitectos. Y no sé si tiene alguna referencia o alguna anécdota. Estamos hablando del año 1974. Ahí va. Sí, yo fui a muchos congresos, en la época que yo trabajaba en Caracas y todo eso, pero después, bueno, después he ido a congresos relacionados con restauración, rehabilitación, todos esos congresos que se hacían antes. Este, bueno, fui a uno que hubo en Canarias, fui a otro que fue en Lima, eh, que se hacían, que yo no sé si se siguen haciendo ahorita todavía esos congresos de restauración y todas esas cosas, que eran estupendos porque uno veía las experiencias de otros países y todas esas cosas, ¿no? Pero eso era buenísimo. ¿Qué siente el día de Pero hoy, yo no Sara he sido muy Atienzar? amiga de congresos. Ah, ¿y qué siente el día de hoy, Sara Atienzar, haber representado a Venezuela y quizás llevar algunos casos venezolanos para también retroalimentarse en esta internacionalización? Me he sentido muy bien porque mis proyectos que yo presentaba siempre eran muy bien, vamos a decir, comentados y calificados y todo eso. Y eso me apoyaba en que yo estaba haciéndolo bien, pues, o sea, Así mm, es, sí, así eso es. siempre me gustó. Y, y entonces, pues sí, me sentía, pues, apoyada, contenta, como, sí, como que lo estaba haciendo bien, ¿entiendes? Sara Atienzar ha tenido un componente docente bastante constante desde hace Sí, bastantes años. sí. Y en el transcurso de la entrevista nos ha comentado un poquito sobre esas experiencias. El día de hoy, eh, uno de los componentes que mencionamos también en la revista es el componente docente, el componente en este caso académico. ¿Podría usted comentarnos alguna anécdota o alguna experiencia en particular que Ay, traiga a su memoria? mm, bueno, fíjate, yo daba clases primero daba clases de historia solo, pero después empecé a dar una cosa que me gusta mucho, que es la teoría de la arquitectura. Y luego quedé dando demasiadas clases y luego empecé a dar patrimonio, o sea, y luego ya me retiré porque ya tenían demasiados alumnos y ya eso se convirtió en algo muy fuerte para mí. Llegué a tener 120 alumnos en tantas secciones, ¿no? Entonces, dar las clases me encantaba siempre, pero luego el asunto de los exámenes, las calificaciones y todas esas cosas, eso me tomaba todo el tiempo y Pues fuera. yo llegué a dar clases hasta la pandemia, ya me retiré con la pandemia, ¿tuve? Wow. Este, y ahora no doy clases y estoy así como muy liberada de eso, pero mira, ha sido una experiencia
genial. A mí me encantaba dar clases, me encantaba. Tuve muchísimas experiencias. Mis alumnos, yo fui, fíjate tú, fui como, no te sé decir cuántas veces fui madrina de promoción, porque no me acuerdo, pero fui muchísimas veces, me elegían de madrina. Imagínate tú, Qué que yo no hermoso. daba diseño, yo daba, como te digo, ¿verdad? Historia, teoría, patrimonio, cosas de esas, ¿no? Entonces, fui madrina como de, ay, chicas, serían como de 15, 20 promociones, una cosa increíble. Tengo, trofeos de esos que le daban a uno, pero cantidad, ¿no? Y siempre he mantenido, inclusive todavía mantengo comunicación con arquitectos que fueron alumnos míos, ¿no? Todavía tengo muchísimos que nos comunicamos y nos hablamos para saber qué estamos haciendo uno y otro. Tengo por ahí regados por el mundo Así es. cantidad de alumnos de arquitectos que fueron mis alumnos, ¿no? Y eso me satisface tanto, de verdad te lo digo, eso me complace mucho. Claro, desde luego. Ajá. ¿Qué palabras ¿Qué legado? daría, qué legado en este momento, qué diría Sara Atienzar a las nuevas generaciones en general y particularmente de arquitectos en general y de mujeres arquitectos? Bueno, mira, yo lo que siempre pienso, he practicado y se los decía a mis alumnos. Eh, o sea, uno tiene una responsabilidad con todo lo que hace, una responsabilidad y entonces, o sea, tú tienes la responsabilidad de hacer un buen trabajo porque el arquitecto tiene encima la tarea de que tú le vas a proporcionar una buena vida a las personas que entran en tus edificaciones. Tú puedes hacerlos muy felices o muy desgraciados, de acuerdo a lo que tú diseñas. Tú tienes esa gran responsabilidad de hacer las cosas bien, de que tus edificaciones sean este, eh, bien acogedoras, o sea, que te proporcionen espacios muy, muy positivos, o sea, no te metan en unas habitaciones sin ventilación, en unas habitaciones pequeñas, en un tipo de cosas, uno tiene esa gran responsabilidad. Entonces yo les digo a mis alumnos, ustedes tienen que diseñar todas sus edificaciones pensando en un, en una, en una, en que ustedes van a meter ahí a seres humanos, a personas, y tienen que tener una arquitectura muy buena para ellos, ¿no? Y tienes que ser así, o sea, tú no puedes acceder a, a exigencias de tus contratadores si van en contra de tus principios. ¿Ves? Entonces, nunca cedas, nunca hagas algo que tú no estés seguro o segura de que lo vas a hacer bien o de que lo estás haciendo mal, nunca lo hagas. O sea, ahí hay como un principio de honestidad, lo vamos a decir así. En esto de la restauración hay una cantidad de cosas que son principios de honestidad. Uno no puede, por ejemplo, cuando una edificación está destruida, uno no puede construir unas falsedades históricas y hacerlas pasar por antiguas. O sea, ahí hay un principio de honestidad. El edificio es como es. Si se perdió, lloramos, pero no podemos inventar un edificio que parezcan caros. Tomar Tomar posturas ante eso y ser honestos y consecuentes con esa postura. Y con esa responsables. postura. Pero así como yo lo digo para las edificaciones antiguas, también lo digo para los arquitectos que están haciendo nuevas edificaciones. Muchas veces ceden ante las presiones de las personas que los contratan. A veces es preferible perder un trabajo en vez de hacer cosas de las que luego te vas a arrepentir. ¿Entiendes? O sea,
Se trata de eso, de ser buen arquitecto, de hacer buena arquitectura, una arquitectura con la cual uno esté satisfecho. Gracias por sus ¿Ves? palabras, arquitecto Sara, y nos quedamos con estas últimas palabras de la entrevista, porque por supuesto seguiremos en contacto. Está cordialmente invitada para el 23 de marzo, que se celebrará en el evento de Arquitectura con Sustancia Femenina en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, en la sede principal de Caracas. Ajá, Desde luego, usted es parte de esta revista también, de este número, que está en este momento en proceso de impresión. Y ajá. agradecemos su tiempo y disposición por estar aquí con Bueno, nosotros. Y desde luego, bueno, seguimos en Briseida, contacto. mucho gusto de conocerte y siempre, bueno, estamos aquí pendientes de la revista, como te digo, como te he dicho, y muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a usted por sus minutos de tiempo y por sus Bueno, palabras. Gracias. Hasta luego. hasta luego. Tarde.